Hablaremos esta noche de 3 sultanes que estaban uno más loco que el otro. Así que contaremos algunos caprichos. Son sultanes del Imperio Turco Otomano. Y empezamos por Mehmet IV. Mehmet IV se convirtió en sultán del imperio en el año 1648. Tenía 6 años. Ustedes dirán, muy pequeño para ser un sultán. Sí, fue el sultán más joven de la historia del Imperio Otomano. Cuando Mehmet tuvo la edad suficiente para gobernar, no lo hizo. Delegó el poder en el visir Merzifonlu Kara Mustafa Pasha. Así se llamaba. Cacho. Merzifonlu Kara Mustafa Pasha. Y ahí en él quedaron todas las responsabilidades del Estado, y entonces Mehmet dedicó todo su tiempo a la actividad que más lo estimulaba, la caza. Tal era su pasión por cazar que fue conocido como Mehmet el Cazador. Sí. Solía ir de excursión de caza a Edirne, y eran tan efectivas esas excursiones que llegó a agotar la fauna de la campiña de aquella localidad. El cronista Ricó escribió: nunca un príncipe fue un cazador, rectifico, un cazador tan infatigable. Nunca estaba tranquilo, sino continuamente en los campos, a caballo y galopando en ocasiones a medianoche. Ya está. Para la corte, las cacerías no solo eran tediosas, sino problemáticas y caras, ya que allí donde el sultán iba, todos eran convocados para ayudarlo. No iba solo a cazar, venían un montón de niatos para ayudarlo. En ocasiones 30 o 40.000 hombres eran designados para recorrer los bosques durante 3 o 4 días, e iban rodeando y empujando toda la caza al interior de un círculo. Las bestias salvajes todas quedaban finalmente en un reducido coto, y ahí, una vez que terminaban ese laburo, venía el sultán, pum, 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 tiraba tiro, y cada tiro bajaba alguna. Cuando los animales, aquí lo dice, estaban rodeados, llegaba el tipo y empezaba, se lanzaba con perros, con armas, incluso con cañones a veces. Es un gran cazador. Sucedió que tal pasatiempo era tan frecuente que representó una carga y una opresión para su pueblo. El sultán convocaba a miles de hombres para hacer el rastrillaje de animales, y a veces en inviernos rigurosos, y muchos morían de frío, Aquellas levas para la caza continuaron y el descontento popular creció. Voz de descontento popular, por favor. Ay, pero qué pueblo más dócil. Eso. No hay ni un cacerolero acá dentro de... En el año 1683, el gran visir Merzifonlu Kara Mustafa Pasha, del cual ya hemos hablado, convenció al sultán para iniciar una gran expedición contra Viena. Dice, ¿qué le parece, querido sultán, si en vez de tanta caza organizamos una expedición contra Viena? El célebre ataque contra Viena. Y como sabemos, aquel intento fracasó, y después de 2 meses de sitio, el derrotado ejército turco huyó a la desbandada. Merzifonlu Kara Mustafa Pasha condujo al resto del ejército hasta Belgrado, y finalmente fue decapitado por el sultán, el Merzifonlu Kara Mustafa Pasha. La derrota otomana animó a las potencias cristianas a formar una santa liga para iniciar otra cruzada contra los turcos. Fue entonces como Austria, Polonia y Venecia se reunieron y, con el apoyo del Papa Inocencio XI, invadieron los dominios otomanos desde varios frentes. Y pronto los cristianos están cerca de Constantinopla. Se dice que aquellas tropas que sitiaron Viena llevaron a Viena
algo que hoy nos parece muy vienés y que a lo mejor era más bien turco, y que es el café vienés. Café del cual los vieneses tal vez no tengan la menor noticia. Cuando uno va, por ejemplo, a Viena y pide salchichas de Viena, no saben. No es acá, le dicen. Ya dimos. O la famosa ensalada rusa. Sí, la milanesa napolitana. La milanesa napolitana, en fin. Mientras Mehmed IV cazaba, algunos funcionarios advirtieron que si no dejaba de cazar, su trono estaría amenazado. Mehmed hizo caso de aquel aviso y abandonó las cacerías durante un mes, pero se sentía muy mal, pasaba las noches en vela, abandonar aquella actividad lo destruía, ¿no? Y entonces salió de nuevo a cazar, y ahí las tropas se rebelaron y decidieron encerrar a Mehmed IV en la jaula, la famosa jaula. ¿Qué era la jaula? La jaula era un lugar del palacio de Topkapi, que era donde residían las autoridades del Imperio Otomano, que estaba destinado a encerrar a los hermanos de los sultanes, a los hermanos menores. ¿Para qué? Para que no conspiraran. Claro, si no lo mataban y claro, si no, el hermano que venía atrás en la sucesión, por ahí organizaba una conspiración o algo, entonces lo encerraban en una jaula linda, bastante bien puestita, eso es verdad, pero encerrado. Qué confianza, ¿no? Y ahí lo metieron a Mehmed IV en la famosa jaula, y bueno, y así. Lo pusieron al príncipe Solimán como sultán, que era más diestro para resistir a los invasores. Un día, 5 años después de haber sido encerrado en la jaula, Mehmed el cazador se murió y se va de nuestra historia. ¿Estaba más o menos loco? Sí. Nos habíamos cariñado ya igual. Pero bueno, otro sultán. Este es Ahmed III. Tenía 30 años cuando ascendió al trono en 1703. Y había pasado toda su vida encerrado en la jaula, porque era el segundón. Y fue un sultán calígrafo. El tipo hacía mucha caligrafía. Usted sabe que casi no hay pintores en el Islam, porque en general está mal vista la reproducción del ser humano. Entonces hacen algún paisaje, pero más que nada caligrafías. Todos esos adornos que vemos en los edificios, son bien caligráficos, ¿no? Bueno, varias de sus obras todavía están, cuya carta de presentación llevaba la siguiente declaración imperial, inscripta aparentemente por el sultán, que era un poquitito poeta. Vos llevabas una tarjeta y la tarjeta decía: ordenamos a todos los jardineros que se reconozcan por su jefe al portador de este diploma, que sean todos ojos en su presencia como el narciso, todos oídos como la rosa, que no tengan 10 lenguas como el lirio, que sean modestos y que se mantengan como el capullo de la rosa con los labios cerrados, que no hablen antes de que se les toque como el jacinto azul, que esparzan su perfume antes de que los hombres y así. Toda una cosa que... un tarjetón. Sí. La atención del sultán en las flores y en los tulipanes lo distrajeron de una disputa política que lo llevó a la ruina. Un albanés llamado Patrona Jalil, qué lindo un albanés que se llame Patrona, resaca y tierra negra pa' plantas, Patrona quiere comprar. Bueno, Patrona aprovechó el descontento que muchos tenían debido al lujo y la ineficacia de la corte y armó una insurrección. Los jefes fueron, además de Patrona, Muslu, el frutero, y Ali, el cafetero. Ellos condujeron a unas 30 de sus seguidores al barrio del mercado de Beyazit e hicieron un llamamiento a la población para que los ayudase a aplicar la Shariat, la sagrada ley del Islam, que había sido violada por el sultán con su estilo de vida tan rumboso. Y así, el 1 de octubre de 1730, Ahmed abdicó en favor de su sobrino Mahamud y fue, como en el caso anterior, a parar ¿a dónde? A la jaula, hasta el fin de sus días.
y se dedicó solamente a una cosa, a cultivar tulipanes en pequeñas macetas. Tercer y último loco, Selim II. Esta será una breve referencia. Hijo y sucesor de Solimán el Magnífico, allá por el año 1566. A Selim se lo llamaba el borracho. Dice el cronista, era de estatura pequeña y de pesada disposición. Su rostro, más hinchado que gordo, era el de un hombre ebrio. Sí. Selim confirmó en su puesto a Sokolu Mehmed Pasha como gran visir y verdadero gobernante. Todo lo dejaban al visir como verdadero gobernante. El sultán creía que lo suyo era disfrutar de los placeres del harén y del vino sin sufrir las molestias de los asuntos de Estado. Las muchachas de su harén, que no le gustaba, las mandaba al Palacio de las Lágrimas. Bueno, esa era la función del Palacio de las Lágrimas, ¿no? El Esquisaray, llamaba. Y ahí cuando vos estabas en un harén y por ahí te ponías medio viejo, que no le gustaba más al tipo, te mandaba al Palacio de las Lágrimas. Dice, lamentablemente, loca. Le daba el raje. Horroroso esto. Y se llamaba Palacio de las Lágrimas porque albergaba a las mujeres que habían sido exoneradas por el sultán e incluso tipas de sultanes anteriores que habían muerto y quedaban sin laburo. Claro, quedaron... Entonces iban al Palacio de las Lágrimas y ahí se quedaban con todas las otras, ¿no? Selim bebía todo el tiempo, pero literalmente todo el tiempo. Se ha dicho que estaba siempre con una jarra en la mano, y era verdad. A veces lo hacían reír mucho los cómicos, se reía mucho, y cuando a un cómico le gustaba, se reía tanto que se desmayaba. Y lo peor es que cuando él veía, obligaba a beber a todos los que lo acompañaban. Y todos terminaban borrachos siempre. Selim terminó mal por la bebida. Murió en el harem de Topkapi el 15 de diciembre de 1574. Parece que se cayó en la bañadera. Se metió en la bañadera, se dio un golpe furibundo en el marote y se murió. Y este es el último de los sultanes locos que teníamos. Esto nos debe dejar una enseñanza. ¿Cuál? No sabría decirle, pero tendría que dejarnos una enseñanza. Fuimos a la discoteca, pedimos discos sobre sultanes locos y nos dieron este, se llama Revirado. Bueno, se le aplica a cualquiera de los sultanes. A sultanes o a cualquier otro según monarca. Lo juró el discotecario, había sido compuesto en memoria de estos tres sultanes del Imperio Otomano, ¿sí?, por historiadores otomanos en colaboración con Astor Piazzolla. Me parece raro que Piazzolla haya compuesto... A mí también, pero bueno, no importa. Escucharemos ahora entonces al propio Astor Piazzolla en la interpretación de este tango otomano llamado Revirado.